Amén, amén, mis niños. Bien. Bendito el Padre que podemos estar congregados para escuchar, para venir a conocer más de la palabra de nuestro Padre Eterno en este Shabbat. Que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Padre Eterno. Bien, mis niños, ¿están listos para seguir conociendo más palabra de nuestro Padre Eterno, mis niños? Amén. 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 Amén, amén, mis niños, amén, amén. Bien, mis niños, pues el estudio de esta semana corresponde a la paracha número 46, la paracha Ekev, que significa ¿por qué? ¿Verdad? No en sí como pregunta, pero ahorita vamos a ver a qué es a lo que se refiere. Amén. Esto esta paracha está en el libro de Devarim, que es el que estamos estudiando, del capítulo 7, del versículo 12 al capítulo 11, versículo 25, mis niños. Amén. Bien, mis niños, vamos a seguir viendo cómo Moshe sigue exhortando al pueblo de Israel a la obediencia, llevándoles a recordar, mis niños, su travesía en el desierto. Amén, mis niños. Bien, vamos a iniciar. Ok, bueno, ¿qué? ¿Por qué? Pero no como pregunta, ¿por qué? Más bien es porque, bueno, veremos lo que es la promesa de bendición por la obediencia. Entonces, Moshe está exhortando al pueblo que es muy importante andar en esa obediencia. ¿Para qué? Para que llegue bendición al pueblo de Israel. Y nos dice así, palabra del Eterno, porque ustedes están escuchando estos estatutos, guardándolos y obedeciéndolos. Yahweh su Elohim guardará con ustedes el pacto y la misericordia que juró a sus padres. Recordemos, mis niños, que ese es el pacto. Si el pueblo de Israel guardaba los mandamientos, las ordenanzas del Eterno, Adonai estableció ese pacto de que él iba a estar siempre con ellos, con el pueblo de Israel en todo momento, que siempre iba a mostrar ese amor, esa misericordia que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Recordemos, mis niños, que la promesa está en que los iba a multiplicar, que iban a ser numerosos como las estrellas en el cielo y como la arena en la tierra. Y esa es la promesa, que Adonai iba a ser una multitud de naciones, iba a ser un pueblo numeroso al pueblo de Israel. Esa fue la promesa hecha a Abraham, Isaac y a Jacob. Sin embargo, era bien importante remarcarle al pueblo de Israel que tenía que andar en el camino que Adonai había establecido. Entonces, por eso Moshe les insta, les recuerda que tienen que andar en esa obediencia para que fueran bendecidos. Bien, mis niños, parte de esas promesas es que les iba a bendecir el fruto de sus cuerpos. ¿Qué es lo importante de los frutos de sus cuerpos? Bueno, no iba a haber no iban a ser estériles las mujeres, que quiere decir que iban a poder tener hijos. Una mujer estéril no puede tener hijos. Amén. Amén, amén. Perdón, se abrió el microfonito, mis niños. Bien, no escucho, mis niños. ¿Quieren hablar? ¿Quiere hablar alguien? Hola. Bien, mis niños. Ahí cuidado con sus microfonitos, amén. Bien. Como les digo, una de las bendiciones sería que no iba a haber esa esterilidad en el pueblo, ¿verdad? Para aquellos niños quienes no sepan qué quiere decir estéril, quiere decir que no pueden concebir, que no pueden tener descendencia. Entonces, la bendición es que iba a bendecir los cuerpos. ¿Para qué? Para que pudieran tener mucha descendencia, muchos hijos, y así se multiplicara en números el pueblo de Israel. Amén. También bendeciría el fruto de su tierra, su grano, su vino, aceite y aceite de oliva. O sea, iba a haber una abundancia. Cuando anden en la obediencia va a ser siempre abundancia. No les iba a faltar el alimento. La tierra siempre iba a producir ese fruto. Amén, mis niños. También otra bendición es que las reses, ¿verdad? Sus ovejas, su ganado, sería también en abundancia. O sea, iba a ser todo
a raíz de la obediencia, la bendición iba a ser esa abundancia en todos los aspectos que rodeaba a Israel. Todo lo que significó, todo lo que era para Israel iba a ser abundancia, siempre y cuando anduvieran en esa obediencia. Amén, mis niños. Bien. Nos dice también de promesa y advertencia, ¿verdad? Nos dice la palabra del Eterno, dice, Él no los afligirá con ninguna de las espantosas enfermedades de Misraim, de Egipto, las cuales ustedes han conocido. Al contrario, Él las echará sobre aquellos que los odian a ustedes. Recordemos, mis niños, que el pueblo de Egipto fue castigado, perdón, fue castigado, pues obviamente por su pecado, mis niños, y por la dureza de Faraón, con diferentes plagas, con esos prodigios maravillosos que el Padre mostró para someter al pueblo, para someter a Egipto, para que le diera libertad al pueblo de Israel. Bien, mis niños, y la promesa estaba en que no le iba a tocar al pueblo de Israel tener estas enfermedades que ya habían visto el pueblo de Israel en Egipto. Amén. Al contrario, que esas enfermedades las echaría sobre aquellos quienes querían destruir al pueblo de Israel. Nos dice, ustedes devorarán a todos los pueblos que Yahweh su Elohim les entregue y no les muestre ninguna piedad. ¿Por qué? Porque al mostrarles piedad podían ellos caer se podían corromper, y el siguiente punto que nos dice, los llevaría a adorar dioses ajenos, mis niños, y es lo que no quieren que suceda. No, también nos dice, no sirvan a sus dioses, porque eso se convertirá en una trampa para ustedes. Si les mostraban piedad, eso iban a hacer que cayeran en ese pecado, como se acuerdan, perdón, ¿se acuerdan el pecado de cuando hicieron pecar al pueblo de Israel? Los madianitas que fueron y llevaron las mujeres y los hicieron fornicar y adorar a sus dioses, ¿se acuerdan? Amén. Amén. Amén, amén. Eso era una trampa. Entonces, el mostrar piedad a un pueblo corrupto, a un pueblo que el Padre ya lo había destinado que iba a perecer, que lo iba a destruir, y era una trampa. ¿Para qué? Para que ellos volvieran a caer en esa idolatría, en ese pecado que ya les había traído destrucción al pueblo de Israel con anterioridad. Amén. Bien, mis niños. Continuamos. También les recuerda, mis niños, los grandes prodigios que Adonai mostró desde Egipto, mis niños. Dice, si ustedes piensan para sí, estas naciones son más numerosas que nosotras, ¿cómo las vamos a desposeer? ¿Cómo es que nosotros vamos a conquistar las naciones? ¿Cómo las vamos a destruir si son más grandes que nosotros? Entonces Moshe les dice, no les tendrán temor. Recordarán bien lo que Yahweh su Elohim hizo a Faraón y a todo Egipto, las grandes pruebas penosas que ustedes mismos vieron y las señales, maravillas, mano fuerte y brazo extendido por medio de los cuales Yahweh su Elohim los sacó. ¿Los sacó de dónde? Pues los sacó de Egipto. Recordemos, mis niños, que los que estaban entrando a la tierra prometida era una generación nueva, pero esa generación eran los niños que salieron de Egipto, mis niños. Son los niños que sí vieron los prodigios que mostró Adonai, jovencitos que vieron todas esas maravillas que hizo nuestro Adonai en la tierra de Egipto. Y esos niños, esa juventud, que todavía no estaba para ser censado en lo que viene siendo el censo militar, ellos eran pequeños todavía cuando salieron de la tierra de Egipto. Sin embargo, a ellos les tocó ver todo eso, mis niños. En la travesía del desierto, los padres de ellos fueron los que pecaron, mis niños, y fueron los que fueron castigados 40 años, bueno, que fueron por 38 años en el desierto, hasta que murió el último. Pero ellos ya habían alcanzado, cuando ya están en este momento que les está dando la Torah otra vez, Moshe,
ya eran unos adultos. Esos niños que vieron todos estos prodigios en Egipto ya eran unos señores, ya eran adultos, ¿verdad? Entonces, les está recordando lo que ellos de niños vieron en Egipto. Todas esas, las plagas, todo el poder que mostró Adonai en la tierra de Egipto. Entonces, que se sientan confiados de qué? De que aquel que mostró esas maravillas iba con ellos. Y aquel que mostró esas maravillas es el que les iba a entregar la tierra prometida. Entonces, para que estuvieran confiados, mis niños. Amén. ¿Hasta aquí alguna duda, mis niños? No. No, ninguna. Amén. Amén, amén, mis niños. Muy bien. Nos dice, ustedes no temerán de ellos, porque Yahweh, su Elohim, está allí con ustedes, un Elohim grande y temible. Amén. Bien, mis niños. También en esta parashá hace la exhortación de no tomar nada que sea aborrecible delante de los ojos del Padre de Adonai, ¿verdad? Es una advertencia que les está dando Moshe y nos dice, Él entregará a los reyes de ellos a ustedes y ustedes borrarán sus nombres debajo del cielo. Ninguno de ellos podrá soportarlo hasta que ustedes los hayan destruido. Ustedes quemarán, escuchen mis niños, ustedes quemarán completamente las estatuas talladas de sus dioses. No sean avariciosos por plata u oro de ellos. No lo tomen con ustedes, no lo lleven con ustedes. O ustedes serán entrampados, caerán en esa trampa por ello. Dice, porque es aborrecible, lo detesta, es aborrecible a Yahweh su Elohim. ¿Qué quiere? Que Adonai no quiere que lleven con ellos ni oro, ni plata, ni nada que les pertenezca a esos pueblos que estaban siendo destruidos por el mismo Adonai. Dice, no traigan a su casa nada aborrecible o compartirán en la maldición que está sobre ellos. Entonces, Moshe les está advirtiendo a los hijos de Israel que no deberían, que cada vez que fueran destruido una nación, que no tomaran cosas que les pertenecieran a ellos, porque Adonai ya había dictado que también eso tenía que ser destruido, y si lo llevaban con ellos, estarían llevando la maldición junto con ellos. Amén. Y luego dice, la maldición que está sobre ellos. Más bien lo detestarán completamente, lo aborrecerán totalmente, porque está apartado para destrucción, porque Adonai había dicho que se tiene que destruir todo eso, toda la propiedad, tenía que, todo, plata, oro, todo lo que era de esas naciones. Amén, niños. Sin embargo, no sé si alguno de ustedes recuerda una historia de un israelita que tomó cosas de... Amén. ¿Amén? Amén. Acán. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces, esto nos viene a recordar el pecado que cometió Acán, ¿verdad? Recordemos que el pueblo de Israel reunió pues soldados, ¿verdad? Y fueron a pelear contra Ai. Y se regresaron derrotados, inclusive mataron como entre 36 personas, algo así más o menos, no me viene ahorita el dato a la mente, y regresaron derrotados. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, nos dice en Josué, capítulo 7, nos dice, pero los hijos de Israel malversaron algunos bienes. ¿Qué eran malversar? Bueno, se llevaron cuando ya había una indicación que no los tomaran, ¿verdad? Malversaron, tomaron algunos bienes reservados que ya estaban, ya Adonai había dicho que eso tenía que ser destruido, reservados para ser destruidos. Pues Acán tomó algunas de las cosas reservadas para ser destruidas. En consecuencia, la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel. Recordemos, mis niños, que pues Josué y Joshua pues cayó postrado tras esta situación. Sin embargo, Adonai le dice, es que pues están invalidando mi pacto, dice, ustedes están pecando, nos dice la palabra, dice, Israel ha pecado. Sí,
ellos han violado mi pacto, el cual les ordené. Ellos han tomado algo de lo que había sido apartado para destrucción. Han mentido acerca de ello y lo han puesto con sus propias cosas. Entonces, aquello que era maldito, que ya el padre lo veía aborrecible, que ya lo había destinado para destrucción, Acán, lo llevaron a su casa y se llevaron, como quien dice, la maldición con ellos. Entonces sabemos que Adonai no puede ser burlado, mis niños. Sabemos que Adonai él es omnipotente, omnipresente, o sea, él sabe todo, él es el todopoderoso, el todo suficiente, mis niños. Entonces, sabemos, mis niños, que pues bueno, le mostró a Adonai quién era de la tribu, Judá, la familia, hasta que salió Acán, señalado por Adonai, y fue destruido. Lo que viene siendo con él, pues fue su familia, fueron sus bienes, fueron su ganado, o sea, todo lo que tenía que ver con Acán, todo lo que tenía de él, todo fue destruido. Amén. Bien, mis niños. Continuamos. ¿Hasta aquí alguna duda, mis niños? No, hermanita. Amén, mis niños. Continuamos. Amén, amén. Bien, mis niños. Continuamos con esa exhortación de Moshe al pueblo de Israel a la obediencia, mis niños. Y dice, todos mis votos, todos los mandamientos que yo les estoy dando, hoy tendrán cuidado de obedecer para que vivan, multipliquen sus números, entren y tomen posesión de la tierra que Yahweh juró a sus padres. Recordarán todo el camino por el cual Yahweh los llevó por estos 40 años en el desierto, humillándolos, afligiéndolos, mi niño, probándolos para saber qué había en su corazón. Si iban a obedecer sus mandamientos o no. Él los humilló, él los afligió, permitiendo que tuvieran hambre, y después les dio a comer maná. Recordemos, mis niños, que el pueblo siempre en el desierto buscaba la manera de estarse quejando, mis niños. Siempre estaba murmurando. Entonces, les está recordando también que no deben que debería el pueblo, que el pueblo lo que necesitaba era someterse a lo que Adonai les estaba diciendo. Entonces dice, él los humilló, permitiendo que tuvieran hambre, y después les dio comer maná, cual ni ustedes ni sus padres jamás habían conocido, para hacerlos entender que una persona no vive por comida solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Recordemos, mis niños, este versículo tan hermoso, nos lo viene y nos lo recuerda nuestro Adón Yeshua, mis niños, cuando fue tentado en el desierto. ¿Alguien lo recuerda, mis niños? Sí. Amén. 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 Recordemos que a nuestro Adón Yeshua también fue tentado y le dijeron, convierte estas piedras en pan, y dijo él, no solo, escrito está. ¿En dónde está escrito, mis niños? En la Torah. Lo acabamos de leer, está escrito en la Torah, dice, no solo, dice, nuestro Adón Yeshua dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yud, Het, Vav, Hei, de Yahweh, de nuestro Adonai. Amén, mis niños. ¿Por qué? Porque todo lo que sale, toda palabra que sale de la boca de Adonai es vida, mis niños. Nos viene a dar vida. Sabemos que nuestro Adón Yeshua es la palabra viva. Sabemos que nuestro Adón Yeshua es ese pan de vida, mis niños. Amén. Bien, mis niños. Continuamos. Nos dice, durante esos 40 años, fíjense, mis niños, el amor tan grande es de nuestro Adón, perdón. Durante estos 40, es que me distraen cuando rayan, mis niños, hay cuidado con sus manitas, mis niños. Durante esos 40 años, la ropa que estaban usando no se puso vieja y sus pies no se hincharon. Piensen profundamente acerca de ello. Yahweh los estaba disciplinando como un hombre disciplina a su hijo.
¿Qué quiere decir? Que Adonai estaba formando a hijos, mis niños, estaba disciplinando a hijos, no nada más a un pueblo de hombres, a una multitud de hombres, de mujeres, de niños, no. Él estaba formando a hijos, él estaba disciplinando a sus hijos, mis niños. Para Adonai fácil hubiera sido, ¿saben qué? Pues ya les di la libertad y ya. Él es el todo, pero él es por amor, él estaba formando, él estaba guiando a sus hijos. Amén. Bien, mis niños, continuamos. La obediencia, mis niños, traería bendición. Dice Moshe, dice, así que obedezcan los mandamientos, los mismos de Yahweh su Elohim, viviendo como él dirige como él dirige y temiéndole, porque Yahweh su Elohim los está trayendo a una buena tierra. Recordemos, mis niños, que ya la promesa de la tierra, la promesa de llevarlos a la tierra prometida era la promesa de llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, esa tierra de abundancia, mis niños, esa tierra, perdón, que ya no iban a tener carencias de nada, o sea, siempre iban a tener alimento, no les iba a faltar el pan. Amén. Entonces nos dice, una tierra con arroyos, fuentes y agua que sube al pozo de las profundidades de los valles, laderas y montañas. Es una tierra de trigo, cebada, viñas, árboles de higos y granadas. Dice, una tierra de aceite de oliva y miel. Una tierra donde ustedes comerán en abundancia y no les faltará nada en ella. Una tierra donde las piedras contienen hierro y las colinas pueden ser minadas por cobre. Así que comerán y estarán satisfechos y bendecirán a Yahweh su Elohim por la tierra buena que les ha dado. Esto es bien importante, mis niños, recordar que toda esa abundancia que estaban teniendo que iban a tener, de que no les iba a faltar nada, que no se les olvidara que es por Yahweh, que no se les olvide bendecir a Yahweh su Elohim. ¿Por qué? Porque Yahweh su Elohim es el que les estaba dando todo eso. Amén, mis niños. Bien. Dice, tengan cuidado de no olvidarse. Vuelve a hacerles hincapié Moshe al pueblo de Israel. Dice, tengan cuidado de no olvidarse de Yahweh su Elohim. De lo contrario, después que hayan comido, estén satisfechos, edifiquen sus casas y vivan en ellas, y hayan multiplicado sus manadas, sus rebaños, y hayan multiplicado también la plata, el oro y todo lo demás que posean, ustedes se ensoberbezcan. ¿Qué quiere decir ensoberbecer? Que se olviden, que se crezcan, que piensen que ellos mismos fueron los que lograron obtener todo, dice, y se olviden de Yahweh su Elohim. Entonces, Moshe les recuerda todo ese trayecto desde que fueron, que los sacaron de Egipto con ese brazo fuerte, que no se olvide de todas esas, de la forma en que fueron sacados de Egipto con el brazo fuerte de Adonai, de la travesía en el desierto, a pesar de todos los peligros que pudieran enfrentarse de escorpiones, de serpientes, etcétera, de esa travesía que llevaron y no, pues fue Adonai sosteniéndolos en todo momento. De cuando les dio agua a través de esa roca, ¿verdad? Que lamentablemente después que Moshe la golpeó, pues Moshe ya quedó con ese castigo de no entrar a la tierra prometida, pero Adonai sacó agua de la roca, mis niños. Amén. De cuando hizo caer pan del cielo, ese maná que alimentaba al pueblo de Israel. Imagínense, mis niños, o sea, Moshe les dice que no se olviden de Adonai, de todo lo que Adonai hizo a lo largo de esta travesía en el desierto, e inclusive desde antes de que salieran de Misraim, la manera en la que Adonai los sacó de Egipto. Amén. Y dice, para que vayan a andar, dice, y pensarán para sí mismo, dice, mi propio poder y mi fuerza de mi propia mano me ha dado esta riqueza. Imagínense, mis niños, o sea, que no pensaran que fueran sus propias fuerzas de los hijos de Israel la que les dio la tierra. Eso es lo que Moshe dice, no lo hagan, no piensen que es su propia fuerza, su propio poder la que les está dando esa riqueza. Dice, no, ustedes recordarán a Yahweh su Elohim, porque él es quien les ha dado
no, él es quien les está dando el poder para adquirir riqueza, para confirmar su pacto, el cual juró a sus padres como está sucediendo hoy. Entonces, que no se les olvide que solamente es por Adonai, mis niños, es porque ellos pueden obtener todas esas bendiciones. Entonces, ¿para qué? Para que no ellos se jacten, para que ellos no crean que es por su propio mérito de los hijos de Israel que están obteniendo todo. Amén, mis niños. Bien, mi niño, dice, si ustedes se olvidan de Yahweh su Elohim y siguen a otros dioses y los adoran, llamo al cielo y a la tierra de testigos hoy contra ustedes y ciertamente perecerán. ¿Qué quiere decir que ciertamente perecerán? Bueno, pues que serían destruidos, mis niños, ¿verdad? Ya lo vimos capítulos pasados, que realmente el pueblo de Israel tiende a caer en desobediencia, a dejarse envolver por pueblos paganos y pues recibe las consecuencias de esa desobediencia. ¿Cómo? Bueno, la casa de Israel, bueno, el reino de Israel fue dividido, lo recordamos tantito así rápido, mis niños, el reino de Israel fue dividido por pecado de idolatría en la casa del norte, que es la casa de Efraín, la casa del sur, que es la casa de Judá, fue dividido. La casa del norte, que es la casa de Efraín, fue llevada cautiva por los asirios y pues se perdió en las naciones, se asimiló en las naciones y se fue perdida a las naciones, mis niños, por la causa de la idolatría. La casa de Judá también tuvo sus consecuencias, pero no fue desaparecida totalmente. ¿Por qué? Porque existe no sé si algunos de ustedes han escuchado el pacto davídico, o sea, el pacto con David, el pacto que Adonai hizo con el rey David. ¿De qué? Pues de que iba a haber siempre, que no iba a ser destruida, bueno, pero sin embargo, también pecó en la casa de Judá y también se fue cautiva por Babilonia, mis niños, por 70 años. La diferencia es de que la casa de Judá, tras cumplir el castigo de esta sí pudo regresar a los 70 años. El castigo de 70 años, esta sí regresó a la tierra de Israel, esta sí regresó, pero la casa del norte, la casa de Efraín, ya no regresó, mis niños. Entonces, es por eso que era bien importante que no, que no cayera en esa desobediencia. Por eso los estaba exhortando Moshe. Entonces dice, yo llamo al cielo y a la tierra de testigos hoy en contra de ustedes, que ustedes ciertamente perecerán. Pero el amor del Padre es tan grande que aún dejó esa vela encendida en la casa de Judá, ¿verdad? Los judíos que ahorita conocemos, mis niños, de que no fue destruido totalmente y todavía nosotros, por la obra maravillosa, ¿por qué? Porque de la casa de Judá vendría nuestro Adón Yeshua, mis niños, y por venir nuestro Adón Yeshua, viene a llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? El Padre sabía que íbamos a andar que el pueblo desobedecería, y sin embargo, él también ya tenía el plan de volver a restaurar a su pueblo. Imagínense nada más ese amor tan grande, mis niños, ese amor tan grande de nuestro Padre eterno. Amén, mis niños. ¿Hasta aquí alguna duda, mis niños? No, hermanita. Amén. Continuamos. Bien, mis niños. Dice, Adonai les daría la tierra y no su propio poder. Dice, escucha Israel, cruzarás el Jordán hoy para desposeer naciones más grandes y fuertes que tú. O sea, las naciones eran muchísimo más grandes que el pueblo de Israel. Sin embargo, era Adonai el que iba con ellos. Dice, más fuertes que tú, grandes ciudades fortificadas hasta el cielo y gente grande y alta. Dice, los Anakim, gigantes, dice, de quien ustedes conocen y de quien han oído decir, ¿quién se puede parar delante de los hijos de Aná? O sea, Moshe les está diciendo que aún van a haber personas que para ellos se les va a ser difícil destruir esas naciones difíciles de destruir. Sin embargo, deben de comprender, dice, entiendan hoy que Yahweh su Elohim, él mismo cruzará delante de ustedes como fuego devorador. Él los destruirá y los derrumbará delante de ustedes. Entonces, no iban a ser las fuerzas de los hijos de Israel, iba a ser Adonai.
iba a ser Adonai quien destruiría y derrumbaría a esos enemigos de Israel, a las naciones. Dice, así ustedes los echarán fuera y causarán que perezcan rápidamente, como Yahweh les ha dicho a ustedes. O sea, como Yahweh ya había establecido que él los entregaría en manos del pueblo de Israel, entregaría a las naciones. Amén, mis niños. Continuamos, mis niños. Dice, no piensen para sí mismos, después de que su Elohim los haya destruido delante de ustedes, es para recompensar mi rectitud de Yahweh, que Yahweh me ha traído para tomar posesión en esta tierra. Bien, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que no piensen que es porque ustedes son muy buenos, porque ustedes son muy obedientes, no es porque ustedes anden en la obediencia de Adonai. Dice, no, dice, es porque estas naciones han sido perversas. Sabemos que el pueblo de Israel, mis niños, en esta travesía fue desobediente, fue rebelde. Entonces, no era porque ellos anduvieran recto que las naciones eran destruidas, sino porque estas naciones eran perversas. Sin embargo, el amor que Adonai tenía por su pueblo apartado, o tiene por su pueblo apartado, es muy grande, mis niños, y muy paciente. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir paciente? Bueno, pues él que tuvo mantuvo firme esa promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob, de que iba a estar siempre con la descendencia de ellos. Amén. Dice, no es porque estas naciones, dice, no es porque ustedes sean rectos, es porque las naciones han sido malas, han sido perversas, que Yahweh las está echando delante de ustedes. No es por la rectitud de ustedes o por el corazón de ustedes sea tan recto que van a tomar posesión de la tierra de ellos, dice, sino para castigar la perversidad de estas naciones, mis niños, que Yahweh, su Elohim, las está echando delante de ustedes. También para confirmar la palabra, cual Yahweh juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, entiendan que no es por la rectitud de ustedes que Yahweh, su Elohim, les está dando la buena tierra para poseer. Entonces, es bien importante, mis niños, es recordándole, no es porque ustedes sean buenos, porque ustedes saben lo desobedientes que han sido, sino porque ellos han sido muy perversos, las naciones han sido muy perversas y por eso Adonai las iba a castigar, por toda esa pecado, toda esa perversidad que estaban en las naciones. Amén. Bien, mis niños, continuamos. Entonces, Adonai, Moshe les recuerda al pueblo de Israel, pues, toda su rebeldía, ¿verdad? Nos narra desde el monte Oreb, el monte Sinaí, mis niños, cómo desde que antes, inclusive de llevarlos al pueblo ya dudaban, cuando iban a cruzar el Mar Rojo, ya dudaban que por qué los había traído allí, y aún así vieron el poder de Adonai cuando se abrieron las aguas, y pasó el pueblo y quedó oculto a Faraón y el ejército de Faraón, y aún así todavía seguían con esa dureza de cerviz. ¿Qué quiere decir? Que no se someten a la voluntad, mis niños. Ser un pueblo de dura cerviz o ser de dura cerviz, mis niños, es que no se someten a la voluntad del Eterno. Eso es ser una persona de dura cerviz, que todavía está muy firme, muy firme, muy firme y no es capaz de someterse, de doblegarse a la palabra del Eterno, a la instrucción del Eterno. Eso es ser de dura cerviz, mi niño. Amén. Entonces, Moshe le recuerda desde que fue entregada la Torá, mis niños, desde que fue entregada la Torá, que el pueblo no quiso escuchar porque tenía miedo, sin embargo fue Moshe, y ya cuando bajó con las tablas, ya el pueblo estaba adulterando, dejándose llevar, mis niños, dejándose llevar, estaba adulterando con un becerro de oro, estaba adorando a un becerro de oro. Entonces, ahí se rompió ese pacto, mis niños, se rompió, Moshe destruyó las tablas, ¿por qué? Porque el Adonai pedía fidelidad y el pueblo ya estaba adorando a otro Dios. Amén, ya estaba adorando imágenes. Entonces, también les recuerda, mis niños, de lo sucedido en Kadesh Barnea, mis niños, del reporte de los espías, de esa rebeldía del pueblo de Israel, de andar tras su propio corazón, mis niños, andar queriendo hacer su propia voluntad. Amén, mis niños. Bien, mis niños.
Pero también, mi niño, nos habla, Moshe les recuerda que él estuvo como intercesor. Recordemos, mis niños, que en numerosas ocasiones Adonai quería destruir al pueblo de Israel, sin embargo, Moshe estaba siempre intercediendo por el pueblo de Israel. Y nos dice, Adonai Yahweh, no destruyas a tu pueblo, tu herencia. Tú los redimiste por medio de tu grandeza. Tú los sacaste de Egipto con una mano fuerte. Recuerda a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Siempre estaba pidiendo esa piedad, esa misericordia Moshe a Adonai para con el pueblo de Israel. De lo contrario, la tierra de la cual nos sacaste, la tierra de Egipto, dirá, es porque Yahweh no pudo llevarlos a la tierra que prometió. Y porque los odia, porque él los odia, que él los sacó del desierto, los sacó al desierto para matarlos. Entonces, imagínense, mis niños, o sea, Moshe le está diciendo al padre, no, porque ¿qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de ti, Adonai? ¿De qué van a decir de ti, Yahweh? Que sacaste al pueblo de Egipto al desierto nada más para matarlos porque los odias. Entonces, Moshe aquí también estaba intercediendo tanto del pueblo de Israel y también para que el nombre del Eterno no fuera blasfemado y fuera vituperado, que fuera a estar expuesto ante las naciones de que tan malo era que sacó al pueblo de la esclavitud para matarlos en el desierto. Entonces, Moshe le estaba diciendo, no, tú los redimiste, tú los sacaste de Egipto, que las naciones, que Egipto no diga que tú eres malo y los vas a matar en el desierto, no. Entonces, nos dice, pero de hecho ellos son tu pueblo, tu herencia, a quienes tú sacaste por tu gran poder y tu brazo extendido. Entonces, Moshe siempre estaba pidiendo misericordia, mis niños. Moshe siempre estaba intercediendo por ese pueblo rebelde. Entonces, Moshe les está recordando al pueblo de Israel qué fue lo que tuvo que hacer, las veces que tuvo que hacer Moshe pidiéndole perdón a Adonai y pidiéndole misericordia para que no los destruyera. ¿Hasta aquí vamos bien, mis niños? Amén. 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 Amén, amén. Bien, continuamos, mis niños. Recordemos, mis niños, bueno, también les recuerda, mis niños, que después de esta situación, pues que Adonai quiere destruir al pueblo, bueno, se tuvo que dar otro pacto, se fue renovado el pacto, que recordemos que las primeras tablas las destruyó, entonces después Adonai dio la indicación de que hiciera otras tablas y que las llevara con él. Y nos dice, Así que ahora, Israel, todo lo que Yahweh su Elohim pide de ustedes es que teman a Yahweh su Elohim, sigan sus caminos, que lo amen y le sirvan a Yahweh su Elohim con todo su corazón, con todo su ser, que le obedezcan por el propio bien de ustedes, sus mandamientos y regulaciones que yo les estoy dando hoy. Amén. Entonces, ¿qué era lo que nos está diciendo? Que Adonai, todo lo que pide de nosotros es esa obediencia, mis niños. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos y para que Él no sea parte de nosotros, que no sea parte del pueblo. Eso es lo que les estaba diciendo Moshe. Y nos dice, miren el firmamento, el cielo, más allá del firmamento, la tierra, y todo en ella, todo pertenece a Yahweh su Elohim. Todo lo creación, todo lo creado, le pertenece a Yahweh nuestro Elohim. Dice, solo que Yahweh tomó suficiente placer para amarlos y escogió a su descendencia después de ellos. ¿Qué quiere decir? A ustedes. Entonces, esa promesa que había hecho Abraham por amor a Isaac, a Jacob. Entonces, es esa promesa que estaba cumpliéndose en ellos y Adonai por amor los estaba dando esa libertad y llevándolos a la tierra prometida. Era por amor nada más únicamente. Dice, por sobre todos los pueblos, como aún él hace hoy. Por lo tanto, circunciden el prepucio de su corazón y no sean más de dura cerviz. ¿Qué quiere decir? Que no endurezcamos nuestro corazón, que no endurezcan su corazón.
que se sometan, que no se sientan, que no pueden estar sometidos a la voluntad del Padre, que no seamos arrogantes, que no nos jactemos, no digamos, yo no obedezco, yo no me someto, no, sino que seamos mansos, que seamos, que andemos en la voluntad del Padre. Más que nada, eso quiere decir, la dura cerviz es algo que no se somete a la voluntad del Padre, o que no nos permite tener ese endurecimiento de corazón, mis niños. Dice, porque Yahweh su Elohim es Elohim de dioses y amo de señores. ¿Qué quiere decir? Que Él es el Elohim por sobre todas las cosas, mis niños. ¿Verdad? Puede haber muchos dioses de esto, dioses del otro, sin embargo, Él es el único, Él es el único y verdadero, mis niños. Dice, el gran y poderoso e imponente Elohim, quien no tiene favoritos y no acepta sobornos. Él asegura justicia para el huérfano, la viuda, y él ama al extranjero dándole comida y ropa. Por lo tanto, ustedes amarán al extranjero porque fueron extranjeros en la tierra de Misraim. ¿De qué habla el extranjero, mis niños? Aquellos que van al pueblo de Israel, mis niños. No que aquellos con los que van a hacer la guerra y eso, no, mis niños. Porque ellos ya estaban para destrucción. Las naciones ya estaban establecidas para destrucción. Pero sin embargo, había extranjeros dentro del pueblo de Israel. Entonces dice, ámenlos. Ámenlos. ¿Por qué? Porque ustedes también fueron extranjeros en otra tierra, en la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué era el extranjero? El extranjero no podía venir con doctrinas ajenas, mis niños. Un extranjero que llegaba al pueblo de Israel era injertado al pueblo de Israel. En la Torá nos dice, la misma Torá, tanto para el natural. ¿Quién es el natural? Bueno, el israelita que nace israelita, como para el extranjero que llega y es injertado a Israel. Tenemos varios casos de ellos y principalmente también vienen a la mente las mujeres, está Rahab, Ruth, que eran de otros pueblos, sin embargo, abrazaron la fe hebrea, mis niños. Entonces, eran extranjeras, pero abrazaron a la fe hebrea, entonces se volvieron hebreas. Fueron injertadas porque ellas quisieron andar en esa obediencia del Padre. Amén, mis niños. ¿Hasta aquí va alguna duda, mis niños? No, hermanita. No, Voy a silenciar tantito el micrófono, mis niños, porque está pasando un vendedor. Bien, continuamos, mis niños. Muy bien. Bien, nos dice, ustedes temerán a Yahweh su Elohim, le servirán. Agárrense de él y juren por su nombre. Él es su alabanza, él es su Elohim, que ha hecho por ustedes grandes e imponentes cosas, cuales ustedes han visto con sus propios ojos. Sus padres descendieron a Egipto con solo 75 personas. Entonces nos está recordando Moshe que era un número pequeño los que fueron a Egipto cuando estaba José de gobernador. Entonces descendieron a Egipto, a Jacob con los patriarcas, entonces, con sus hijos y sus familias, y fueron 75. Sin embargo, dice, pero ahora Yahweh su Elohim ha hecho sus números tantos como las estrellas en el firmamento. Recordemos, mis niños, que en ese entonces, pues ya era una gran multitud de personas las que salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque el número de Israel se incrementó grande, muchísimo. Entonces, pero aún así no eran como las estrellas en el firmamento, mis niños. Aún así todavía faltaba muchísima descendencia, muchísimo por crecer el pueblo de Israel. Entonces, bueno, lo que nos dice. Entonces, aquí Moshe está diciendo, tantos como las estrellas en el firmamento, pero la realidad es que se iba a multiplicar muchísimo más el pueblo de Israel. Amén. Bien, mis niños, continuamos. Nos dice, por lo tanto, ustedes amarán a Yahweh su Elohim y siempre obedecerán su comisión, regulaciones, estatutos y mandamientos y mis votos. Hoy es a ustedes a quien me dirijo, no a sus hijos
que no han conocido ni experimentado la disciplina de Yahweh su Elohim, su grandeza, su mano fuerte, su brazo extendido, sus señales y sus obras, cuales hizo en Misraim a Faraón y al rey de Egipto, a Faraón, el rey de Egipto, y a su país completo, a todo Egipto. Entonces les está diciendo, ustedes fueron los que vieron. Entonces ustedes fueron los que vieron todos esos prodigios que se hicieron en Egipto, todas esas, esa mano fuerte con la que Adonai los sacó del pueblo de Israel. Ustedes son los que vieron abrirse el mar rojo. Ustedes fueron los que vieron que a la rebelión de Coré, cómo se abrió la tierra también y se tragó a Coré, a Datán y a Abiram. Entonces, con todas sus pertenencias, o sea, ellos, Moshe les estaba recordando que ellos habían visto con sus propios ojos las grandes maravillas, el brazo fuerte de Adonai. Entonces, para que no se olvidaran de ese poder tan grande que tiene Adonai, infinito. Amén. Entonces les dice, les habla de bendición. Dice, así que ustedes, si ustedes escuchan cuidadosamente mis mandamientos que les estoy dando hoy, amar a Yahweh su Elohim y servirle con todo su corazón y todo su ser, entonces yo daré a su tierra la lluvia en las temporadas correctas, incluyendo la lluvia temprana de otoño y la lluvia tardía de primavera, para que recojan su trigo, vino nuevo y aceite de oliva. O sea, sabemos que la bendición, la obediencia traerá esa bendición e iba a haber esa abundancia, mis niños. Sin embargo, también les advierte sobre la maldición. Dice, pero tengan cuidado, no se dejen ser seducidos para que se vuelvan a un lado, sirviendo a otros dioses y adorándolos. Si lo hacen, la furia de Yahweh se encenderá contra ustedes. Él cerrará el cielo para que no haya lluvia, la tierra no dará su producto y ustedes rápidamente pasarán de la buena tierra que Yahweh les está dando. Entonces les está estableciendo bendición y maldición. Inclusive en la paracha que entra vamos a ver más de esto, mis niños. Entonces, Moshe ya le está diciendo al pueblo, tienen la bendición y está la advertencia de la maldición por si se corrompen y se van a servir a otros dioses. Entonces, eso es lo que le está diciendo Moshe. Bien, mis niños, dice, por lo tanto, ustedes guardarán, almacenarán estas palabras mías en su corazón y en todo su ser. Átenlas en su mano como señal. Póngalas en su frente, delante de sus ojos. Enséñenselas cuidadosamente a sus hijos, hablando de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en las marcas de las puertas de su casa y en sus postes. Porque ustedes y sus hijos, para que ustedes y sus hijos vivan larga vida en la tierra que Yahweh juró a sus padres, que les daría a ellos por el tiempo que haya cielo sobre la tierra, mis niños. Una promesa tan hermosa, mis niños. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Guardar las palabras de Adonai en su corazón. Dice, átenlas en su mano, póngalas en su frente, enséñenselas a sus hijos, mis niños. ¿Les recuerda esto? Lo vimos en la semana pasada. ¿Qué les recuerda, mis niños? El Shema. Al Shema. El Shema. Amén, El amén. Shema. Amén, amén. Nos recuerda al Shema Israel. Amén, mis niños. A ver, mis niños, quiero que abran todos sus microfonitos y vamos a decir el Shema Israel. Amén. Primero en hebreo, los que se lo sepan en hebreo, y luego ya después en español. ¿Sale? Recuerden que este es el mandamiento más grande. ¿Por qué más grande? Bueno, el otro, el segundo no es tan... no se deja de un lado, pero este es el gran mandamiento, mis niños, porque nosotros teniendo este gran mandamiento en nuestro corazón, ya todos los demás sabemos que lo hacemos por amor a nuestro Padre Eterno. Amén. Abra sus microfonitos, mis niños. Vamos a decir el Shema. Dicen cuando estén listos. Se está
¿Están listos? Amén. Amén. Todos juntos, amén. Vamos a decir el Shema todos juntos. 1, 2, 3. Shema Israel. Adonai Elohei Behol Batha y amará al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. 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 Qué maravilloso. Qué maravilloso es escucharlos, mis niños. Amén. Recuerden, mis niños, que aleluya. Recuerden que este es el gran mandamiento, mis niños, y es el que tenemos que tener guardado en nuestro corazón. Porque si nosotros, dicen, el mandamiento más importante y el otro van juntos, van de la mano, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero recordemos, mis niños, que si nosotros amamos a Adonai con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, nosotros sabemos que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todos los demás mandamientos, mis niños, ya sabemos que tenemos que andar en esa ordenanza. Entonces, Moshe les está siempre diciendo, amen a Adonai con todo su corazón. Amén, ¿verdad? Y justamente lo que nos decía en la diapositiva anterior, dice, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu ser y con todas tus fuerzas. Estas palabras, las cuales te estoy dando, que te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos, mis niños. Sus papitos tienen que enseñarles, mis niños, esa obediencia a la palabra del Padre. Sus papitos tienen que, nosotros como papás, tenemos la obligación de enseñarles a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Adonai así lo dijo, mis niños, ¿verdad? Que en su bendita palabra nos dice que todo esto lo tenemos que tener guardado en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nos llegue bendición, mis niños. Dice, hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten, átenlas en su mano como señal, pónganlas alrededor de su frente como una banda, dice, escríbanlos en los marcos de las puertas y en sus postes, de sus casas y en sus postes. Entonces, es bien importante, mis niños, que nosotros tengamos bien presente este mandamiento, mis niños, de nuestro corazón, ¿sí? Nosotros, si nosotros decimos amar a Elohim, quiere decir que nosotros sabemos que tenemos que andar en esa obediencia que el Padre quiere que andemos. Amén, mis niños. Amén. Amén. Amén, mis niños. Bien, ya mero terminamos, mis niños. Bien, mis niños. Nos dice también en la escritura la promesa tras esa obediencia, mis niños, del pueblo de Israel a Adonai, a la palabra de Adonai, ¿verdad? Pues sabemos que el Padre pues hace sus promesas y sus promesas Él las cumple. Dice, donde quiera que se plante la planta de su pie, será de ustedes. Entonces, la promesa está, mis niños, que donde quiera que pisara el pueblo de Israel, les iba a pertenecer. Dice, su territorio se extenderá desde el desierto de Líbano hasta el Líbano, desde el río Éufrates al mar del oeste. Nadie los podrá hacer soportar, nadie podría con el pueblo de Israel. Yahweh su Elohim pondrá el temor y terror de todos ustedes en toda la tierra que ustedes pisen, como Él les dijo. ¿Qué quiere decir? Que todas las naciones temerán al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Elohim, el Todopoderoso, el que los sacó de Egipto, el que ha estado con ellos en todo su trayecto en esa libertad, les entregaría todas las naciones. Entonces, eso es lo que Moshe no quería que olvidaran los hijos de Israel, que mientras anduvieran en obediencia, las naciones serían entregadas y todo lo que ellos pisara la planta de sus pies iba a ser para ellos, ¿verdad? Amén, mis niños. ¿Alguna duda, mis niños, hasta aquí? No, hermanita. No, hermanita.
No. No, Ok. maleta. Amén, amén, mis niños, bien, mis niños. Pues esto fue el estudio de esta paracha número 46, la paracha Eke, y que todo siempre, como siempre, mis niños, sea única y exclusivamente para la gloria y para la honra de nuestro Padre Eterno. Amén, mis niños. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, mis niños, bien, bien. Ay, qué bendición, mis niños. Bien, entonces vamos a ver las preguntitas que van a quedar para tarea, mis niños. Amén. Bien. Bendito el Padre que nos permitió estar en este estudio. Amén. Listo, hermanito Javi. Bien, mis niños. Entonces vamos a checar las preguntas que van a quedar